La escasez de transporte público en la periferia de la Ciudad de México ha provocado que taxis, bicitaxis, mototaxis y golfitaxis den servicio a la población de la zona sin reglamentación alguna. Se les puede llamar transporte pirata, irregular o alternativo. Lo cierto es que lejos de representar un problema, se han convertido en una solución para los usuarios. Cuando el Estado no puede garantizar estos servicios, pues surge un comercio, ¿no? Una oportunidad para otros servicios pues irregulares, hay que decirlos, de oportunidades donde pueden adquirir dinero a través del transporte de otras personas, ¿no? Y entonces se recurre pues justo a estos carritos de golf, ¿no? A mototaxis, bicitaxis. Los operadores de estas unidades han llegado al volante por la necesidad de emplearse. A mí ya no me dan trabajo en un lado, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar cómo ganarme de esta forma pues un centavito. Ya que es una fuente de trabajo para nosotros, es un ingreso, ya que por una u otra razón no nos podemos emplear. El transporte irregular en la Ciudad de México, aunque es económico, no está censado ni paga impuestos, y eso es una gran ventaja para quien lo trabaja. Finalmente todo transporte público pues tiene que estar censado, ¿no? Pero no pienso que esté bien para nosotros en lo personal. ¿Por qué? Porque aquí nosotros finalmente somos dueños de lo que tenemos y no pagamos ningún tipo de impuesto. De parte de los usuarios, las opiniones son distintas. Donde sí concuerdan es en el beneficio que este tipo de transporte les ofrece. No tienen cuidado, son muy inseguros. Todos tenemos necesidad de trabajar, pero les falta un poco de precaución. Benefician, claro, sí. Porque digo, es un negocio informal, pero pues sí está bien. ¿Cómo? Porque pues, por su seguridad, ¿no? Se van ya bien, tranquilos, ¿no? La Ciudad de México cuenta con transporte público masivo como el metro, metrobús, tren ligero y unitario como el Ecobici. A pesar de esto, el transporte irregular es una realidad. El transporte irregular es necesario completamente, o sea, es una necesidad que va a satisfacer las necesidades de los pobladores que tienen que moverse, ir a trabajar, ir a educarse, ir a servicios de ocio, pero necesitamos tener observadores ahí para que se garantice que es un transporte digno. De acuerdo con el Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo Alternativo, existen entre 17,000 y 20,000 unidades de transporte irregular en 9 de las 16 alcaldías. Andrés Brito, 21 Noticias.